Señor presidente, señorías, una obra ya canónica en materia de terrorismo, el Diccionario Terrorismo, de José María Venegas. En la entrada islamismo y terrorismo está precedida y sucedida de otras dos entradas. Precedida de la entrada IRA, organización terrorista irlandesa desaparecida, y después le sucede la entrada Iturbe Domingo, etarra, organización también derrotada. Pero el islamismo y el terrorismo islamista sí está presente, está muy presente en nuestras sociedades, y de eso es de lo que hemos venido hoy a hablar. Pero la historia de España y nuestra historia es una historia enmarcada por esas dos realidades, por la realidad de nuestro terrorismo. Seguramente los pueblos aprendemos las mejores técnicas a través de nuestra propia historia. Por eso, al afrontar la reforma del Código Penal sobre terrorismo, lo primero que nos tendría que condicionar es esa historia, que en nuestro caso es una historia de sufrimiento durante demasiado tiempo. Es una historia marcada por la muerte de ciudadanos anónimos inocentes, también de inocentes militares, policías, funcionarios de prisiones, jueces, fiscales, concejales, salpicada de bombas, tiros en la nuca, coches destrozados, viviendas reventadas, vidas y familias rotas, libertades conculcadas, muchos funerales. Al principio, cortejos fúnebres casi clandestinos y luego gigantescas manifestaciones de rechazo. Durante años redactamos manifiestos de condena, comunicados de reprobación sin paliativos y sin matices, grandes y pequeñas declaraciones, unas veces unidos y otras desunidos pero juntos, unas veces juntos pero críticos y otras críticos pero acompañándonos los unos a los otros en el dolor y en el rechazo al terror. Una historia, señorías, al fin y al cabo terrible, pero una historia que ha terminado bien, porque ha supuesto el triunfo de la libertad, de la vida y de la democracia sobre el terror, la muerte y la dictadura de los violentos. Nuestra libertad se ha impuesto sobre el miedo que nos quisieron inocular. Una historia inolvidable, pero afortunadamente irrepetible. Con esa historia es con la que nosotros, a nuestras espaldas, nos acercamos hoy a esta reforma del Código Penal. Reformamos las leyes cuando tenemos que mejorarlas, cuando tenemos que adaptarlas a los problemas, cuando ya no nos sirven para tratar esos problemas con la fineza que requieren. Es cierto, como se ha dicho aquí, que el terrorismo yihadista ya existía en España. Desgraciadamente, no es un desconocido para nosotros. Por eso, precisamente, tendría que haber sido más fácil hoy un acuerdo, porque ya hemos sido víctimas del terrorismo yihadista. Porque el 11 de marzo fuimos víctimas de ese zarpazo brutal. Porque no vamos a olvidar nunca los trenes trocados en amasijos de hierro que se convirtieron en inmensos ataúdes. Desgraciadamente también nosotros, como antes los neoyorquinos y después los londinenses, luego los británicos, los franceses, los daneses, hemos sido víctimas del terrorismo yihadista, aunque las mayores víctimas siguen siendo los ciudadanos de países musulmanes. Pero ese terrorismo ha evolucionado, ya no es el mismo del año 2004, ni del año 2005, ni del año 2001. Hoy hay zonas enteras, regiones enteras de Siria controladas por bandas terroristas. No existía Al-Qaeda y todas sus franquicias en África. No existía Boko Haram secuestrando 200 niñas para esclavizarlas. No habíamos visto hasta ahora degollamientos masivos en las playas, ni cortar cuellos de periodistas, ni quemar vivos a rehenes. Eso no existía hasta ahora, señorías. En una semana hemos visto la crueldad, la brutalidad del terrorismo yihadista. Lo tenemos ante nuestros ojos y eso requiere que actuemos. Después del 11M fuimos capaces, señorías, de llegar a acuerdos. Fue una comisión muy convulsa, la del 11M. Algunos de los que aquí han intervenido hoy intervinimos en aquella comisión. Pero fíjense, nunca nos llegamos a poner de acuerdo en las conclusiones. Que pasó como pasó, pero hubo una cosa en la que sí nos pusimos de acuerdo en la comisión del 11M. Fue en las recomendaciones.
Estuvimos de acuerdo. He repasado las actas de aquella época. 330 votos a favor de 330 votos emitidos. Estuvimos de acuerdo en lo que había que hacer, porque había pasado lo que había pasado y hoy deberíamos estar de acuerdo en lo que hay que hacer, porque también están pasando cosas muy graves en Dinamarca, en Francia y en otros países. Y después de aquello, y después de aquellas recomendaciones, se modificó, sí señor, sí se modificó el Código Penal. Se hicieron otras muchas cosas. Se crearon organizaciones de coordinación, se proporcionaron medios. Claro, si no partimos de cero, señor Llanés, efectivamente no partimos de cero. En estos 11 años se han hecho cosas, muchas. Por cierto, se han hecho bien. Ni entonces ni ahora se está legislando en caliente. Entonces se legisló porque era necesario hacerlo y ahora también es necesario hacerlo para perfeccionar las cosas. Se trata de seguir ese camino, porque nosotros siempre deberíamos ir por delante de los terroristas, pero eso no siempre es fácil. Por eso, al menos, lo que tenemos que hacer es reaccionar lo antes posible, modificar las leyes lo antes posible y hacerlo máxime cuando nos lo están pidiendo, como nos lo está pidiendo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el mes de septiembre. El terrorismo yihadista no tiene la misma adscripción, no tiene la misma etiología, no tiene la misma formación que los terrorismos que hasta ahora hemos conocido. Hemos asistido en los últimos años a importantes operaciones. Alguien ha dicho aquí, no, si esto ya sirve. No, no sirven, señorías. En los últimos años hemos asistido a importantes... Perdóneme, señor Hernando. Ruego silencio y no hagan corros en los pasillos. El que no quiera escuchar, que se vaya al bar. Señor Hernando. En los últimos años hemos asistido a importantes operaciones policiales de detención de 15, 20, 30 personas, producto de las investigaciones en inteligencia, y luego ha habido que ponerles en libertad porque no existía un tipo penal adecuado para que lo que estuviesen haciendo fuese calificado como delito de terrorismo, aunque se sabía lo que estaban haciendo, de dónde venían y a dónde iban. Por lo tanto, no teníamos el instrumento jurídico adecuado. Claro que no lo teníamos. Bueno, pues lo que pretendemos hacer con esta nueva redacción del Código Penal es atender a esas necesidades. Aquí ha habido algunos portavoces que se han subido a esta tribuna y han estado hablando de la primera proposición de ley que presentó el Partido Popular. Sí, ha habido cosas que ya han desaparecido absolutamente de esta reforma del Código Penal. Es que ha habido algunos que no se han leído directamente cómo está en estos momentos esta proposición de ley. Todo lo exagerado es trivial, pero a veces cuando la exageración es truculenta se convierte en ridícula. Y aquí se han dicho cosas que ciertamente son ridículas, señorías. Algunos de los intervinientes esta mañana yo tengo una alta estima respecto a ellos. Por eso sé que están muy por encima de lo que han dicho, que es como decir que no se creen ni lo que han dicho. Porque hoy se han dicho cosas que no tienen ningún sentido respecto a la intención que subyace en esta reforma del Código Penal. Mire, en este trámite de enmiendas vamos a excluir el tema de los desórdenes públicos. Para nosotros era importante excluirlo para que a nadie le quede la menor duda de que protestas como la del Gamonal o los scratches no son constitutivas de delito de terrorismo. Conste que era imposible hacer esa interpretación, pero para que a nadie le quede ninguna duda, vamos a excluirlas. Y nos vamos a abstener en la enmienda 43 de Convergencia y Unión por su hipersensibilidad hacia el tema, no porque creamos que haya ninguna duda de que este tipo se pueda aplicar a conductas que no sean estrictamente terroristas. Y también con la intención de que podamos continuar con el diálogo en el Senado. Mire, quien tuviera la intención de aplicar estos tipos para conductas que pudiesen conculcar las libertades sabe que no puede hacerlo, que el Código Penal prevé graves penas para la autoridad o funcionario público que realice delitos de detención ilegal o delitos contra las garantías constitucionales. Para que cualquiera de estos delitos sea considerado delito de terrorismo, será necesario además que se lleve a cabo con determinadas finalidades. Han desaparecido las finalidades difusas, señor Coscubiela. Si eso ya ha desaparecido, pero si eso ya desapareció la semana pasada cuando planteamos esto. Está usted hablando del de hace un mes y medio, no del actual. No del actual. Por cierto,
Las finalidades que se acogen en esta ley ya están en el Código Penal, ya cuentan con una construcción o interpretación jurisprudencial, están previstas y además están previstas en el artículo 1 de la Declaración Marco del Consejo de Europa del año 2002. No estamos alterando nada. Cuando se dice de alterar gravemente la paz pública y se dice que ese es un concepto muy grave, no, si eso ya existe en nuestra legislación, si eso ya lo ha interpretado suficientemente el Tribunal Constitucional, que ha configurado un concepto de terrorismo sobre la base del propósito de difundir determinadas situaciones de inseguridad, sobre la reiteración de las actividades terroristas con una capacidad intrínseca de producir terror. Hay un aspecto de esta reforma en el que quiero detenerme, porque se han dicho muchas cosas acerca de la posición de mi grupo en este tema. La prisión permanente revisable fue aprobada en solitario por el Grupo Parlamentario Popular el pasado 21 de enero y ahora se encuentra en el Senado. Y fue precisamente una de las causas por la que los diputados del Partido Socialista votamos en contra de esta reforma. Por cierto, no todos los que dicen oponerse votaron en contra, algunos porque no estaban, porque directamente consideraron que tenían cosas más importantes. Pero mire, nuestra oposición a la prisión permanente revisable ha motivado que se suprima del texto de esta proposición de ley la atribución de esa pena de prisión permanente revisable a los delitos de terrorismo en los que se causa muerte a una persona, sustituyéndola por una referencia concreta. No es una referencia indeterminada, es una referencia concreta, porque la pena privativa de libertad máxima solo hay una, no hay 21, hay una. Por lo tanto, hay determinación, hay concreción. Pero la aprobación de esta ley por sí misma no supondría la pena privativa de libertad revisable, ¿no? No. Lo será en todo caso cuando se apruebe finalmente el Código Penal, como ocurrirá, por cierto, con el resto de asesinatos agravados. No era muy razonable, señorías, que a un ciudadano, que a un terrorista que entra en un supermercado y roba en el supermercado y pega 4 tiros y mata a 4 personas, se le aplicase en esta arquitectura la pena máxima de prisión permanente revisable, y si ese mismo entraba en el supermercado y lo volaba por los aires, le aplicásemos una pena de 30 años. Si nosotros hubiésemos conseguido convencer al Partido Popular de eso, hubiésemos hecho un destrozo legal absoluto, porque en esta arquitectura esto era necesario. Si se aplicaban a los asesinatos agravados comunes, se tenían que aplicar a los asesinatos agravados de terroristas. Para nosotros, señorías, esta reforma es el primer producto de un acuerdo más amplio al que ahora me he referido. Y ese acuerdo incluye una discrepancia importante del Partido Socialista respecto a la pena de prisión permanente revisable. En ese acuerdo no hemos querido apartar la discrepancia, ni aparcarla, ni soslayarla. La hemos integrado. Esa diferencia está incluida en el pacto, en el acuerdo y asumida por las partes, reconociendo ambos que el cambio futuro de esa pena por la máxima pena privativa de libertad no afectará a la vigencia del acuerdo. No hay condición resolutoria, por lo tanto, no la hay. Al revés, no se resuelve nada. Es la grandeza de la política en este caso, señorías, la que nos permite integrar esa diferencia. Miren, creo que la capacidad para asumir diferencias e integrarlas en orden a conseguir un fin superior es una de las virtudes que estamos perdiendo en la actualidad, en un momento en el que vamos a tener que hacer mucha política. Quizás en trances como estos deberíamos, en lugar de pensar en un titular o en un tuit, recordar la capacidad para el acuerdo que desarrollaron nuestros antecesores en estos escaños durante la transición. Algunos hoy aquí lo han calificado del régimen del 78, seguramente al que es el mejor y más exitoso pacto de convivencia de la historia de España. Bueno, pues aquellos que venían de universos políticos absolutamente contrarios fueron capaces de integrar las diferencias, haciendo política, y esta es una de las virtudes y de las grandezas de este pacto. Miren, doy paso
ahora la última parte de mi intervención, y no sería honesto hacerlo si no nombrase el acuerdo para afianzar la unidad en defensa de las libertades y en la lucha contra el terrorismo suscrito con el Gobierno. Nosotros suscribimos, como se ha dicho, el Pacto de Madrid, el Pacto de Ajurianea, el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo del año 2000 y ahora también hemos suscrito este. Impulsamos y suscribimos este pacto en un contexto político determinado, tras unos asesinatos en París, tras unos asesinatos también la semana pasada en Dinamarca. Porque, señorías, tiene sentido manifestarse unidos bajo el mismo lema y compartiendo idénticas repulsas si luego esta unidad inicial se queda en una solemne declaración. Es que el contexto en el que suscribimos esto no es un contexto baladí. Es que teníamos que haber aprendido lecciones de lo que ha pasado a lo largo de estos años. Es que promovimos el pacto del 2000, porque en ese pacto lo que dijimos es que estuviésemos en el Gobierno o en la oposición, nos queríamos corresponsabilizar de la política antiterrorista y así lo hemos vuelto a hacer. Nosotros sí, porque nosotros somos la izquierda que quiere responsabilizarse de las cosas importantes del Gobierno de España, estemos en la oposición o en el Gobierno. El primer producto de ese pacto, señorías, es esta reforma del Código Penal, que ciertamente se había impulsado antes, pero que precisamente la extrajimos de ahí porque sabíamos que nosotros nos íbamos a oponer a la reforma del Código Penal. Y le dijimos al Gobierno y al Partido Popular, vamos a intentar llegar a un acuerdo en este tema que es vertebral, y accedieron a hacerlo. Y empezamos a trabajar. En el acuerdo hemos dejado la puerta abierta a que en el futuro más partidos se puedan unir. Y así vamos a hacerlo, vamos a trabajar en eso. Miren, a estas alturas ya he perdido la esperanza de que la votación sea unánime. Nos hubiese gustado que hubiese sido casi unánime, aunque va a ser claramente mayoritaria, porque parece que las posiciones son irreconciliables. Si con una palabra pudiera traspasar el muro de la incomprensión en estos momentos, de la cacofonía, del distanciamiento respecto a esta ley, les aseguro que la pronunciaría, pero me da la impresión que una palabra no será suficiente para eliminar las trascendentales diferencias. Permítame, entonces, intentar saltar el muro de la discrepancia con una idea que creo que nos puede unir más allá del sentido de nuestros votos. Porque si compartimos ideas esenciales, otras reformas y otras iniciativas, en el futuro podrán recuperar el consenso y a mí eso me parece importante. Algunos se preguntarán, ¿por qué tanta insistencia en esto de la unidad? Miren, esto es muy importante, la unidad frente al terrorismo, porque ha sido una de las claves del éxito. Lo intentamos en la ley de víctimas del terrorismo y lo conseguimos a pesar de las diferencias. Solo hubo una abstención. En la ley de víctimas del terrorismo solo hubo una abstención. Antes les expliqué que había sido miembro, junto con otros de esta Cámara, de la Comisión de Investigación de los Atentados del 11 de marzo. Una de las comparecientes en esa comisión, la señora Manjón, realizó el parlamento más emotivo, auténtico y rotundo que jamás yo haya escuchado en esta Cámara en los años que llevo aquí. En su intervención, la señora Manjón nos hizo muchos reproches a los comisionados. Seguramente no dimos un buen ejemplo en aquella comisión de investigación, todos. Yo he recuperado anoche algunas de las palabras que ella pronunció. Decía la señora Manjón, para ustedes todo es política y para ustedes todo significa partidismo. Pero afortunadamente, fuera de esta casa, aún queda mucho aire fresco y mucha luz bajo el cielo. Escúchennos con el corazón más limpio que puedan. Solo sus intereses partidistas pueden hacerles ciegos a esta realidad. Pues bien, miren, señorías, ojalá en un futuro próximo remoto nadie pueda malinterpretar nuestras diferencias en la sesión de hoy y decirnos por qué discutían, señorías. Tan grandes eran las diferencias. Es por eso, es por esa prevención frente a la interpretación futura de nuestras discrepancias presentes, por lo que me gustaría poner sobre la mesa conceptos esenciales que nos unan por encima del sentido de nuestros votos. Esa es la idea que ha movido a mi grupo y a mi partido a suscribir esta iniciativa y el acuerdo del que les he hablado. Aunque hoy no coincidamos en el voto, aunque no nos una esta reforma, sé que nos une el error frente al terror. Y también estoy absolutamente convencido de que todos compartimos, señorías, aunque no vayamos a votar juntos, un alto y claro
Sí a la libertad, no al terrorismo. Y con eso a mi grupo hoy le basta. Muchas gracias.